Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por Bueno. invitarme a este espacio. Manuela Aduanera, hoy trajimos una celebridad, una cosa impresionante, una cosa de locos del comercio exterior, una estrella de las redes sociales, una estrella en ascenso que está creando contenido para nosotros, para este pequeño nicho. Yo le cuento una cosa, Manuela, tener tanta audiencia como la que tú tienes en este nicho tan pequeño, dice de ti que eres, mejor dicho, una estrella total. Sí, porque nosotros somos un grupito chiquitico, imagínate. Y vos tenés a mí me hablaron de vos en China, imagínate, el trabajo tuyo ya trascendió fronteras. A mí me hablaron de vos en China en una reunión y me dijeron, ve, vos conocés a Manuela Aduanera. Le dije yo, por ahí es más o menos he visto algo, pero ¿cómo es? Todo el mundo hablando de vos. ¿Ah? Entonces, pues bueno, te quiero agradecer primeramente por haber aceptado esta invitación aquí a este grupito de comerciantes, de emprendedores, haber aceptado la invitación y que hayas querido venir a contestar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, a aportarnos ese conocimiento que tú tienes, esa sabiduría de la parte aduanera. Muchas gracias de verdad y quiero felicitarte también por el trabajo que haces, el contenido genial. He visto tu página. Hombre, a mí me gustaría que todo el comercio fuera y mirara lo que hace Manuela, lo que dice Manuela. Todo lo que dice Manuela es real, es verídico, es verdad. Es una persona que habla desde el conocimiento, que eso es muy importante, que no está inventando lo que está diciendo. Yo los invito a todos y voy a dejar este en vivo en el muro para que miles de personas lo vean y vayan y miren a Manuela, súper recomendadísimo. Manuela, muchas gracias. Feliz noche allá en Colombia. ¿Estás en Colombia? En Colombia, sí, muchas Bueno. gracias por invitarme. Primeramente, Manuela, quiero que nos cuentes quién es Manuela Aduanera, cómo llegó Manuela Aduanera a hacer esto que es hoy, esa revolución, esta propuesta tan espectacular que es Manuela Aduanera. ¿Cómo llegaste aquí a este punto? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Manuela Aduanera, como bien lo dijiste, soy abogada, especialista en contratos internacionales y tengo una maestría en tributación internacional, comercio exterior y aduanas. Entonces mi enfoque se ha ido más que todo por las aduanas. Estoy, digamos, muy apasionada por el tema desde hace más o menos 9 años que llevo trabajando de la mano con empresarios que están en este proceso de comercio exterior, pero que no tienen ni la menor idea cómo hacer las cosas legales, porque se vende mucho humo en este sector y tú más que nadie lo sabes y estamos en esa lucha en contra de esas empresas que venden humo y que queremos que las personas hagan las cosas legales para que luego no terminen o en la cárcel o en un proceso sancionatorio de la DIAN que pues no solo es largo, sino que pueden terminar hasta quebrándose. Excelente. Manuela, yo quiero hacerte una pregunta. Te voy a tirar una pregunta así de una, pum, la tesa. Y vamos a entrar con la dura. Listo. Manuela, llegó la DIAN a mi local, a mi bodega, llegó la DIAN, se llevó la merca. Resulta que llegó y todo lo que tiene más papel es un burro robado y no hay nada ahí, ¿sí? Entonces llegó la DIAN, venga, manifiestos, no hay. Facturas electrónicas, no hay. Papeles, no hay. Listo. Se llevaron la mercancía. ¿Qué pasa conmigo como persona, como comerciante? ¿Hay qué? O sea, la DIAN se olvida de mí, me llama, ¿qué pasa? La fiscalía me llama, ¿cuál es la situación jurídica mía? Porque es que mucha gente, yo siento que la gente comienza a llevar mercancías especiales y dice, no, pues se la llevan, se la llevan y pues no pasa nada, ¿sí me entendés? Como la gente que deja las mercancías en abandono en los puertos, pues yo no pago eso y allá se queda. Entonces mi pregunta es, Manuela, ¿a la DIAN eso se le olvida? ¿Al gobierno eso se le olvida?
¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso depende mucho del valor de la mercancía. Entonces, hay un delito en Colombia que está tipificado en el artículo 319 del Código Penal, que habla de 50 salarios mínimos o 200 salarios mínimos. Entonces, estamos hablando de que si la mercancía que yo estoy, digamos, que está siendo objeto de un proceso de fiscalización por parte de la DIAN. La fiscalización es eso que tú dices, la DIAN me llegó, ¿qué hago? La DIAN me llegó, ¿cierto? Ese es un proceso de fiscalización y eso puede repercutir en dos procesos. Uno que es el proceso sancionatorio ante la DIAN y otro que es el proceso penal ante la fiscalía. Entonces, si mi mercancía supera, si esa mercancía que es objeto de una aprehensión, o sea, la DIAN se me la va a llevar porque no cumple con nada, esa mercancía supera 50 salarios mínimos, yo puedo como comerciante o como titular de la mercancía incurrir en una pena de prisión de hasta 8 años y además una multa de hasta el 300% del valor de lo que me hayan incautado o aprendido, ¿cierto? Dependiendo si se lo llevó la fiscalía o la DIAN. Entonces, en ese orden de ideas, mira que no es como que me dan cárcel y además me toca pagar una multa, ¿cierto? Ahora, si mi mercancía supera 200 salarios mínimos, que esos son aproximadamente 280 millones de pesos, entonces ya la cárcel puede llegar a ser de hasta 12 años y la multa también de 300 salarios mínimos. O sea, estamos hablando del 300%, perdón, del valor de la mercancía. Estamos hablando de muchísima plata y aparte tu libertad. Entonces es súper grave cuando las personas no tienen los documentos de importación y cuando no tienen las facturas de compra. Ahora bien, hay algo muy importante y es que mucha gente compra en el mercado nacional mercancía que es importada. Entonces yo soy un comerciante, yo no fui el que importé, pero te la compré a ti, Alex, que tú sí eres el que importaste, ¿cierto? Tú eres el importador. Resulta que tú solamente me entregas una factura de venta nacional. Esa factura no es suficiente. Si yo solo le presento a la DIAN esa factura, la DIAN, ¿qué va a hacer? Me va a aprender la mercancía y me va a decir, lo siento mucho, pero eso no tiene declaración de importación. Le voy a dar 15 días para que me diga dónde está la declaración de importación. Entonces ahí es donde el comerciante le toca salir corriendo a buscar a un abogado aduanero, a buscar al comerciante que le vendió esa mercancía. Comerciante, y Alex, por favor, dame la declaración de importación porque la DIAN me está preguntando por eso, yo no la tengo, tú no me la entregaste. Y tú me vas a decir, no, es que yo no tengo esa declaración de importación. Entonces voy a quedar en problemado yo y vas a quedar en problemado tú. ¿Por qué? Porque tú me emitiste una factura. Así que hay una relación comercial entre tú y yo. Así que hay dos implicados dentro de un delito o un posible delito porque la mercancía por donde entró. Entonces, eso fue un contrabando abierto o un contrabando técnico. Entonces hay dos, digamos que conceptos jurídicos. El contrabando abierto es cuando yo la traigo por frontera, que no pasa como por un lugar habilitado por la DIAN para importaciones. Ese es el contrabando abierto. O el contrabando técnico, que muchas veces puede suceder que, no sé, en un contenedor que viene con cosas legales, meten más mercancía que no está declarada y esa mercancía, ese contenedor entra con una declaración de importación y a ti te entregan una declaración de, no sé, de lapiceros y en realidad te están vendiendo zapatos. O sea, hay un contrabando técnico, o sea, la declaración de importación está mal presentada o no es la que corresponde a la mercancía que te vendieron. O de pronto está declarada por un valor más bajito de lo que realmente vale. Entonces, la gente, a mí me da mucha risa porque la gente cree que la DIAN no se va a dar cuenta. Pero, por ejemplo, hay cosas tan sencillas como que la DIAN se puede dar cuenta de lo siguiente. Entonces, supongamos tú hiciste un pago al exterior, entonces yo vamos a hacerlo de mi parte a tu parte que estás en China. Entonces yo te mandé a ti $2,000 a China, ¿cierto? Y entonces tú me mandaste una mercancía, pero resulta que tú colocaste en la factura que la mercancía costaba 1,500. ¿Por qué? Porque te sale más barato pagar el flete así. Si tú declaras más barato la mercancía, pues te sale más barato el flete. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí no va a coincidir el valor que yo te pagué con el valor que tú me facturaste o el valor real de la mercancía. Entonces, al haber una falta de coincidencia, ahí de una la DIAN se da cuenta, hey, ¿qué pasó aquí? Porque el valor que tú pagaste es diferente al que está en la factura, ¿cierto? O porque el valor que declaraste en la declaración de importación no corresponde con el valor real. Eso me lleva a otra sanción. Entonces, mira que estamos
De verdad que el comercio exterior es como un buscaminas, o sea, si tú le das clic en donde no es, pum, o sea, de verdad es súper peligroso porque si aquí hay algo que no se puede romper y es la coincidencia. Pues la verdad sí que yo como muy preocupado porque 8 años y 12 años de cárcel por no tener de cárcel. Dios mío bendito, o sea, nos podemos ir presos y no tenemos papeles de la mercancía. Ay, ay, ay. Y nos meten en un proceso ante la fiscalía. Y a ver, aquí hay una situación y es que, y tú tocaste un tema muy importante, que una cosa es la evasión de impuestos en temas de contrabando y otra cosa es el lavado de dólares, que esa parte ya es con los gringos, ¿sí? Y digamos, esa ya es un tema más preocupante aún. Yo he entendido que toda nacionalización, por lo menos en Colombia, tiene que llevar un giro al exterior que cubra el monto de la factura que se va a importar. Entonces, si yo le entrego la plata a una empresa en Colombia para que esa empresa me haga el pago al exterior y me traiga la mercancía y me la facture, ellos como importadores. Entonces yo le estoy comprando, al final del día le estoy comprando a una empresa en Colombia, ¿sí? Al final del día le estoy comprando a una empresa en Colombia. Pero si yo me voy directo con el importador y le mando la plata por USDT o por Bitcoin o por otros medios de pago que no son los estipulados por el gobierno, que es la transferencia internacional de la cuenta del representante legal o de la cuenta desde la cuenta de la empresa, entonces voy a incurrir en un delito mucho más, o sea, voy a agravar el problema y voy a pasar de simple evasión de impuestos a lavado de activos, ¿sí? Y ese es un tema que a mí me gustaría que la gente lo entendiera, porque porque uno dice, no, pues que yo manejo aquí el evento, y entonces me llega la DIAN y yo manejo aquí la vuelta, y todo bien, y cuadramos, y vos sabes cómo somos nosotros, ¿sí? Nada, relájate, Manuela, asustarnos aquí a meternos miedo a nosotros, ¿sí? Y hasta ahí hay algo de razón. Hay formas de ti, ¿se me entiende? Hay gente que cuadra y tal, y se cuadra y tal. Pero ¿quién cuadra a los gringos? ¿Sí? Entonces, eso es un tema que a mí me gustaría que la gente lo supiera y que le tuviera mucho respeto a esa situación. Porque la gente va, por ejemplo, en el comercio y entrega pesos, para en una oficina y por acá entregan yuanes, o con eso, ¿sí? Porque ellos sí que lo están viendo y ellos sí que tienen un problema mucho más heavy. Sí, Yo sí. lo veo yo lo veo desde aquí de China porque ya han sucedido casos de gente que va por Europa, van viajando por Europa, van entrando a Estados Unidos y ¡ñau! Los dejan. Han habido casos, pues hace poco, pues no voy a comentar nada, pero hace poco escuchamos de un caso y muchas veces hemos escuchado aquí en China de espíritus que detienen en Europa, en España, en Estados Unidos, en Panamá, y están haciendo un transbordo para coger el vuelo para Colombia cuando Raúl. ¿Y qué pasó aquí? No, papi, mire, es que usted usted hizo unos movimientos aquí, aquí, aquí con fulanito de tal. ¿Sí me entendés? Y allá sí no se puede uno y allá sí no hay que venir, yo estoy para la gaseosa, allá sí no se puede. Sí, no, Entonces, no, no. eso, Manuela, es muy importante que la gente lo sepa. Sí. Y que vos, desde tu plataforma, desde tu canal de comunicación, que tenés una cantidad de público interesantísima, vos podés transmitir ese tema. Hay que hablarlo sin pelos en la lengua, hay que hablarlo sin miedo, hay que avisarle, hay que decirle a la gente, hay que hacer esa pedagogía, porque hay muchas cosas, Manuela, del comercio exterior que la gente no entiende, que la gente cree que es comprar en China y venga y traiga y poner la plata en una cuenta y entregar la plata en una panadería y ya, y fresco y relájese y aquí no va a pasar nada. O sea,
el sentido, digamos, el objetivo del en vivo de este video, que al final del día va a ser un video, no es asustar a nadie, no es decirle a la gente, mire, no haga comercio, todo lo contrario, es decirle a la gente, haga comercio, pero tenga en cuenta esto, ¿sí? Y hágalo bien, ¿sí? Tenga en cuenta estos riesgos, tenga en cuenta estas situaciones. Si usted manda la mercancía que no está a nombre suyo, y hay una cosa que yo siempre le he dicho a la gente hace mucho tiempo, el único proceso aduanero 100% seguro es el que se hace a nombre mío, es el que se hace a nombre de mi empresa, es el que se hace con un giro al exterior que salió de mi cuenta bancaria. El resto de procesos, como quiera que se llamen, no son seguros y están, digamos, sujetos a que la DIAN pueda incautar la mercancía, y no solamente incautar la mercancía, sino incautar al espíritu que llevó la mercancía. Digamos que este tema, yo siempre les digo a las personas, estoy también en un proceso de concientización a los comerciantes de que, o sea, todo es posible y que todo se puede hacer de manera legal, y que si lo haces de manera legal van a estar súper tranquilos, de verdad que la DIAN no tiene por qué molestarte si tú tienes todo al día. O sea, yo he estado como muy rigurosa con el tema de guarden los documentos, tengan una trazabilidad, ¿cierto? Ahora bien, hay algo que yo quiero que por lo menos si se quedan con esto, yo quedo súper tranquila, y es que en el comercio exterior, desde el punto de vista jurídico, existe un principio que es el de plena coincidencia, o sea, todo tiene que coincidir. Entonces, si yo, por ejemplo, si tú eres mi proveedor en China y tú me emites una factura, esa factura me la estás emitiendo a mí, Manuela Aduanera, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la que debe hacer el pago? Manuela Aduanera, no puede hacerlo Pepito Pérez, ¿cierto? Ahora bien, si lo hace Pepito Pérez, va a haber una sanción para Pepito Pérez, que fue el que hizo el pago al exterior, ¿cierto? Porque usted, ¿a son de qué está mandando plata al exterior? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está mandando plata al exterior. ¿Qué está pasando? Raro, ¿no? Entonces, si yo no tengo una justificación, si por ejemplo Pepito Pérez le dice a la DIAN, no, lo que pasa es que yo hice una importación y muéstrame los documentos de la declaración de importación. Ah, no, eso queda a nombre de Manuela Aduanera. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el que hizo el pago fue usted es el que tiene que recibir la importación. Entonces hay algo que existe en Colombia, que es un régimen que la verdad es muy particular de este país, que es justamente por lo que tú dices, fue creado por culpa del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que es el régimen cambiario, es el régimen que nos regula el cambio, digamos, de la divisa. Entonces, ¿cuánta plata está circulando en el país y por qué se está yendo? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que Colombia es un país deficitario, es un país que está comprando más de lo que está vendiendo, ¿sí? Entonces nosotros estamos importando demasiada mercancía. Al importar, pues haz de cuenta que la plata que en la bolsita de Colombia sale y nunca vuelve, porque tú estás sacando plata y estás haciendo más rico a otro país. Entonces, claro, tú traes mercancía y acá diversificas y ayudas a que las personas tengan pues mercancía. De cara al consumidor final es muy bueno porque más barato, ¿cierto? Pero de cara a la estabilidad económica del país es gravísimo, porque claro, tú vuelves a Colombia más pobre. Entonces el Banco de la República tiene que saber por qué razón tú estás sacando plata del país. Entonces existe algo que se llama declaración de cambio, que es un documento que uno le tiene que informar al Banco de la República a través de un banco comercial. O sea, yo no puedo hacer el pago a través de Bitcoin, por ejemplo, está totalmente prohibido. Yo tengo que hacer los pagos de las importaciones a través de los bancos autorizados por el Banco de la República, únicamente. Si yo no pago a través de esos medios autorizados, el pago quedó mal hecho y la sanción es del 100% de lo que yo haya pagado. O sea, es muy grave, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer este pago por los medios autorizados del Banco de la República. Entonces, hago el pago. Y el banco me está diciendo, el banco comercial, Manuela, ¿tú por qué razón estás mandando plata al exterior? Y yo le digo, banco, lo que pasa es que estoy pagando una importación que voy a comprar de China. ¿Tienes la factura? ¿Esto es un pago anticipado o ya te llegó la mercancía? No, es un pago anticipado. Entonces, al menos dame el número de la factura con el cual estás pagando eso. Y ten en cuenta de algo, que cuando te llegue
mercancía, tienes 30 días a partir de la fecha del levante, cuando a uno le entrega la declaración de importación, a uno le dan un levante, que ya se puede ir, vaga, hágale, siga, eso es le dan una autorización, ese es el levante, un número. Entonces, a partir de esa fecha del levante, yo tengo 30 días para volver al banco y decirle, banco, ¿se acuerda que yo hace un mes le pagué un giro anticipado a China? Ya me llegó esa importación, mire, cruce esa información, entonces yo le doy el número de la declaración de importación. De esa manera, ya la DIAN entiende, ok, esa plata que Manuela mandó al exterior fue por esta importación real que hubo a nombre de ella, ¿cierto? Entonces ahí hay una coincidencia, si ves que todo coincide. Desde que todo coincida, no tiene por qué haber problemas con la DIAN. Ahora bien, esa factura que tú me emites a mí, Manuela Aduanera, por esa mercancía importada, ¿cierto? Tiene que reflejar la realidad de la declaración de importación y de la mercancía que tú ves física, ¿sí? Por eso es que yo recalco mucho a mis clientes, a la gente en general, que hagan preinspecciones en origen, porque desde origen pueden verificar muy bien, pues, que la mercancía que te están mandando sí es, y que mucho cuidado decirle a los chinos, ni por el berraco me vas a mandar una caja de más, una tela de más, un metro de más, no me vas a mandar nada de más de lo que está en la factura, solo lo que está en la factura, mándamelo, porque si me mandas algo adicional para la DIAN, eso va a ser contrabando, ¿sí? Eso se declara mercancía como mercancía diferente, yo luego la puedo legalizar, pero eso es un enredo aduanero acá horrible cuando a mí me mandan mercancía que no está en la factura y no está en el documento, como el packing list, por ejemplo, o tampoco está en el BL, no está escrita, entonces es muy grave eso. O me mandan una mercancía que está escrita de manera muy, muy amplia, por ejemplo, artículos de cocina, le pasó a un cliente, le mandaron artículos de cocina, era una factura y el total era, o sea, $2,000 por artículos de cocina, por ponerte un ejemplo. Pero cuando miramos el desglose de lo que había, eran cientos de ítems y todos con partidas arancelarias diferentes y con precios diferentes. Eso, por ejemplo, no se puede hacer, porque eso para la DIAN es un enredo. Eso es como que, ¿tú por qué me estás colocando por una subpartida arancelaria 100 subpartidas, o sea, 100 diferentes artículos y me declara solo uno? Eso también puede ser considerado contrabando. Entonces, ¿ves que todo esto rompe la coincidencia? Entonces, desde que tú seas muy, o sea, cumples la coincidencia, no vas a tener problema con la DIAN. Eso es así, o sea, es sencillo. O sea, la gente se complica mucho. Yo no sé por qué se complican tanto con el comercio exterior. Desde que todo coincida, no tenemos por qué estar asustados, no tenemos por qué tenerle miedo a la DIAN, no tenemos por qué tener miedo a las represalias a nivel de los cambios, porque claramente Colombia le responde a Estados Unidos respecto al tema del lavado de activos. Entonces, obviamente, si hay una persona que está generando una sospecha a la DIAN de que hey, tú pagaste, pero recibió la mercancía otro, ¿por qué? Eso es una sospecha, ¿cierto? Ese tipo de situaciones hay que evitarlas y en la medida de lo posible hacer todo legal para que no vayan a tener problemas con la DIAN. Luego, entonces, supongamos, ustedes tienen un problema con la DIAN de que la mercancía llegó sin papeles y no les entregaron declaración de importación, solo, por ejemplo, la factura, y llegan a donde mí, que soy abogada aduanera, y les digo, lo primero que les voy a decir, muéstrame la declaración de importación. No tengo. Entonces no puedo hacer nada por ti. Nada, no puedo hacer absolutamente nada, porque sin declaración de importación yo no puedo decirle a la DIAN, objetarle a la DIAN las causales de aprehensión. Y ojo, esto es muy importante, Alex, las causales de aprehensión no caducan, así que la DIAN puede llegar 80 años después y decirme, muéstrenme la declaración de importación, y si yo no la tengo, me la quitan, o sea, no caduca, ¿me hago entender? Entiendo. Manuela, ¿y si yo hago el pago con mi tarjeta de crédito? Bueno, esa es una excepción al régimen cambiario. Las tarjetas de crédito, digamos que tienen un beneficio, y es que desde que sea, digamos, tu tarjeta de crédito, no hay ningún problema porque la tarjeta de crédito hace las veces de declaración de cambio. Entonces no hay problema, ¿cierto? Pero es muy importante que sea tuya, que no pase como un cliente que un día me contó, pues, que importó un paracaídas por Alibaba, pero lo pagó con la tarjeta de crédito de la mamá. La sanción fue de 32 millones de pesos, porque eso fue lo que le costó el paracaídas, es del 100% de lo que tú transferiste al exterior. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Puedo hacer compras con tarjeta de crédito y me sirve el comprobante de pago, me sirve como soporte para la nacionalización y puedo hacer lo que Manuela dice que es la conexión, ¿no? La conectividad del proceso. Yo siempre lo he hablado como un círculo que debe de cerrarse en todos los aspectos, desde que se abre hasta el punto final que es cómo pagué la mercancía, ¿sí? Y qué pasó con esa mercancía. Yo la recibí, yo pagué un impuesto, yo la vendí, ¿qué pasó con ese IVA que yo recogí y cuál es la renta? Y aquí entramos a otro punto muy importante. Mire, Manuela, muchos seguidores míos me dicen, es que yo hablo con el contador y el contador me dice que cómo voy a cometer la locura de pasar de régimen simplificado a régimen común, que me voy a meter en un problema, que voy a estar endeudado, que el gobierno me va a embargar mis propiedades, mi empresa, que se acabó el mundo el día que yo me convierta en régimen común. Hombre, Manuela, yo sí quisiera que usted nos hiciera un grande favor y nos iluminara con respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa si yo me paso de régimen simplificado a régimen común? ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Por qué los contadores nos meten tanto miedo? No, en realidad les meten miedos porque es más trabajo para ellos, o sea, obviamente. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo siempre le voy a recomendar a la gente en el comercio exterior, sobre todo, que se formalicen. ¿Por qué? Porque si tú eres, hay dos formas de importar, ¿cierto? Como persona natural o como persona jurídica, ¿cierto? En ambos casos, yo tengo que ser del régimen común. Eso ya no se llama así porque el régimen común, pues ya no se llama soy responsable de IVA o no, básicamente, ¿cierto? Entonces, si tú eres responsable de IVA, ¿sí? Entonces puedes importar, si no, no puedes. Porque tú para poder importar legalmente tienes que autorizar, tienes que habilitar tu RUT, tu documento, digamos, tributario, ¿cierto? El registro único tributario. Hay una casilla que es la 54, que es la que te dice si tú eres usuario aduanero, es decir, si tú estás habilitado por la DIAN para importar o exportar, ¿sí? Si tú esa casilla la tienes habilitada, solamente la puedes habilitar si eres responsable de IVA. Y una persona natural, te digo, Alex, responsable de IVA, prácticamente tiene las mismas obligaciones que una empresa, que una persona jurídica, casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que me parece gravísimo? Que si tú eres persona natural, no creas empresa, sino que te vuelves responsable de IVA para poder hacer esa importación. Supongamos que el día de mañana tú tienes a tu nombre una casa, un carro, una moto, X, ¿cierto? Supongamos que el día de mañana la DIAN te sanciona y te coloca una sanción que tú no pagas. Y como tú no la pagaste, ¿qué va a pasar? Te van a embargar. Y como tú importaste como persona natural, adivina qué bienes van a embargar. Tus bienes personales, ¿cierto? Gravísimo. Pero si yo en vez de ser persona, es que eso es un tema de inteligencia económica, básicamente. ¿Qué me conviene más? ¿Protegerme como persona natural o crear una persona jurídica diferente a mí con su patrimonio propio que no va a tocar el mío, ¿cierto? Con sus responsabilidades propias o yo ser el que asuma el todo. ¿Qué es mejor? O sea, ¿tú qué preferirías? ¿Cierto? Claro. Entonces, ser empresa, la verdad, es mucho mejor porque yo como persona natural quedo protegida porque me aíslo patrimonialmente. Entonces, la que toma la responsabilidad económica, patrimonial y jurídica es la persona jurídica que yo creo. Y obviamente el representante legal, por supuesto, pero para que lleguen a los bienes del representante legal tiene que haber cometido un delito de verdad, ¿cierto? Un delito como contrabando, más de 50 salarios mínimos. Pero si digamos, no, la que se afecta es la empresa, no yo como persona natural. Entonces es una decisión inteligente, básicamente. Aparte, que si yo hago las importaciones como empresa, pues todo es mucho más fácil porque, como tú lo decías ahorita, todo queda a mi nombre, yo soy el que controlo la operación, yo soy el que tiene claro, pues, el proceso aduanero, yo soy el que tiene claro absolutamente todo lo que hay que hacer, entonces, y todo queda a mi nombre y se cumple la coincidencia. Entonces, yo siempre recomiendo que más bien lo hagan como persona jurídica. Aparte, otra cosa acá en Colombia, te cuento, Alex, grave que está sucediendo, y es que existe, para tú poder importar, digamos que a Colombia, tú naturalmente necesitas una agencia de aduanas. ¿Qué sucede? Yo a las agencias de aduanas
admiro y la respeto porque ese trabajo es muy difícil. Pero ¿qué pasa? Sucede que cometen muchos errores. Entonces, errores que terminan siendo sanción para el importador. Entonces uno tiene que estar uno tiene que conocer muy bien su producto para no dejarse meter cuento a veces, porque, no sé, te voy a poner un ejemplo, un cliente en este momento le creyó a su agencia de aduanas que no tenía que sacar unos aguacates con fitosanitario a Europa. Obviamente en Europa no se lo recibieron y lleva 500 millones de pesos en demoras, porque el contenedor no puede ni salir de España ni entrar a Colombia. Entonces, por culpa de una agencia de aduanas que lo asesoró mal. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Que las agencias de aduanas van del nivel 1 al nivel 4, siendo nivel 1 como las que tienen mayor plata, mucho patrimonio y pueden atender en todo Colombia. No es que una nivel 3 pues sea mala, no, solo que tiene menos capital y puede atender en unas zonas específicas del país. Ahora, las agencias de aduanas tienen derecho a rechazarte como cliente, a decirte, no, es que por riesgo, por nivel de riesgo, yo no te puedo aceptar como cliente porque primero, no tienes solvencia económica. Y esto es algo que yo quería contarte, el tema de la solvencia económica, que se ha vuelto un problema grandísimo para los importadores. ¿Por qué? Por ejemplo, abren una cámara de comercio, o sea, una empresa, una persona jurídica, y le ponen de capital 5 millones de pesos, que para no pagar tanto en el impuesto, en el trámite de registro. Y resulta que hacen una importación por $20,000. ¿Cómo así? ¿Usted de dónde sacó la plata? ¿De dónde la está sacando? ¿Está lavando plata o qué está lavando activos? Explíqueme. O sea, no entiendo. Porque el patrimonio que usted me está colocando en la Cámara de Comercio son 5 millones y usted está importando una cosa de $20,000. O sea, necesito que me explique. Entonces, las empresas le tienen que pasar a las agencias de aduanas unos estados financieros que tienen que ser certificados por un contador y un contador externo para que esa agencia de aduanas pueda certificar ante la DIAN que tú tienes la plata para importar esa mercancía. Pero no solo el valor de la mercancía. Adicional, tú tienes que comprobar que tienes para pagar los impuestos y las posibles sanciones, que entendamos que la sanción más alta a nivel aduanero es del 200%. Así que yo mínimo tengo que tener un 250% adicional a lo que vale la mercancía como patrimonio líquido para poder responderle a la DIAN de que yo soy solvente económicamente para soportar una importación. Sino, ¿qué va a pasar? La DIAN me va a aprender la mercancía. ¿Y yo cómo voy a defender eso? O sea, yo como abogada, ¿cómo defiendo que tú de dónde sacaste la plata? ¿Cierto? Entonces, ahí puede haber una delgada línea en el lavado de activos, ¿sí? Ah, no, es que me la prestó mi papá. Venga, pero muéstreme si usted ese préstamo lo llevaron a la notaría antes de pagar. O sea, ¿su papá fue el que pagó la plata o usted fue el que la pagó? O sea, ¿cómo fue? Yo tengo que darle pruebas a la DIAN de que si a mí me prestaron la plata, al menos tengo un documento previo a la importación, o sea, previo a que yo haya pagado esa importación, que justifique yo de dónde saqué esa plata, ¿sí? Ah, no, es que me hizo un préstamo el proveedor, listo. Entonces, ese proveedor tiene que hacer un certificado de que esa factura está, no sé, 90 días a 120 días, pero tiene que estar certificado en factura para que la DIAN entienda que esto es un préstamo del proveedor, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque para la DIAN, de verdad, cualquier cosa que quede mal hecha puede ser sancionada y sancionable, ¿cierto? Entonces, eso era lo que yo les quería decir. Lo primero es que las agencias de aduanas no lo reciben si no tienen solvencia económica y además tienen que comprobar mínimo 2 años. La agencia de aduanas simplemente puede decir, no, es que yo no te recibo porque me parece muy riesgoso porque tú apenas llevas 2 meses de constituido y tu capital son 5 millones de pesos. O sea, me parece muy peligroso asumir como agencia de aduanas ese riesgo, no te acepto como cliente. Y si tú no tienes agencia de aduanas, básicamente no puedes no puedes importar. O sea, es muy complicado. Entonces, yo lo que les recomiendo mucho es, o sea, yo siempre les digo, o sea, en Colombia existen muchas empresas que prestan el servicio de importación legal, o sea, que te prestan su nombre para importar, pero hay que tener mucho cuidado, porque en ese rubro hay mucho contrabandista. Entonces, hay que revisar muy bien con quién te estás asociando. Entonces, revisar esa empresa, quién es, o sea, de dónde salió, por qué, negociar muy bien, averiguar muy bien antecedentes.
Primero, segundo, verificar que la plata tú no la vas a mandar a China, sino que se la vas a pagar a esta empresa. Esta empresa te tiene que emitir una factura electrónica de venta. Todo el proceso de importación se tiene que hacer a nombre de ellos y luego te venden a ti la mercancía y te tienen que entregar la declaración de importación. Entonces, en ese orden de ideas es transparente y tú puedes ir, por ejemplo, tú constituyes la empresa hoy y vas trabajando con una empresa importadora 1 año y medio, 2 años, mientras ya puedes agarrar una agencia de aduanas que te acepte como cliente. Entonces, en cualquier momento tú vas a preguntarle, durante todos esos 2 años, vas a buscarte una agencia de aduanas que te acepte como cliente para que luego tú puedas hacer las importaciones a tu nombre, ¿cierto? Eso es como lo hacen la mayoría de emprendedores ahora, porque a una agencia de aduanas, a una empresa recién abierta, no la aceptan. Ese es el problema que tenemos ahora. Hay un seguidor que hace esta pregunta. Ahora bien, si me hago persona responsable de IVA, activo el código 54, pero no cuento con anexos contables y nunca he declarado renta, ¿tendría algún problema para poder importar? ¿Podría hacer una importación? No, no, acuérdate que una cosa es tú como persona natural y otra cosa es la empresa como persona jurídica. Entonces, si tú no has declarado renta como persona natural, pues eso finalmente la empresa, la persona jurídica es nueva, es decir, todavía no ha declarado renta, entonces no hay problema que no hayas declarado. Lo que yo te venía diciendo, es decir, si tú la creas hoy, cuando tú te vas a buscar una agencia de aduanas, ellos tienen que hacer un proceso que es la circular 170, que es un proceso justamente para el tema de lavado de activos, donde ellos tienen que verificar tu solvencia económica, tú de dónde eres, por ejemplo, que si estés en la dirección que notificaste en el RUT, entonces no sé, te dio porque pusiste la dirección de tu mamá. Entonces resulta que la DIAN va y te visita y resulta que la mamá no está y no hay nadie y entonces el portero dice, no, aquí no está esa persona no vive acá. ¿Qué va a pasar? Que si tú estás importando, esa mercancía va a quedar aprehendida porque la DIAN le parece muy raro, porque la dirección que pusiste en el RUT no te encuentro. Te tengo que encontrar, ¿cierto? Entonces, la agencia de aduanas tiene que verificar, te pueden hacer visitas al lugar donde tú pusiste la dirección en el RUT para verificar que tú sí estés ahí, porque si tú no estás, recuerda, te pueden suspender el RUT y la mercancía quedar en aprehensión. Lo segundo que van a verificar es tu solvencia económica. Lo tercero es que te van a poner a llenar un montón de documentos para poder, pues, entender que eres una empresa limpia, que no pagas, que no lavas activos, que no eres una empresa fantasma, porque eso puede suceder. O sea, una empresa que recién abrió tiene muchos indicios y sospechas de ser una empresa fantasma, ¿cierto? Que la están utilizando para lavar activos. Entonces, eso es muy peligroso. Por eso las agencias de aduanas normalmente no aceptan empresas con menos de 2 años de creadas, porque al menos hay que demostrarle a la agencia de aduanas que yo he hecho transacciones nacionales, que yo he comprado, que yo he vendido, que yo tengo activa mi empresa, que yo la he movido, que yo sí soy real, que yo sí comercio, ¿cierto? Pero imagínate, yo llego, tú eres una agencia de aduanas y yo llego donde ti, recién abrí la empresa y te preguntan, ventas durante el último año. Ah, no, es que yo abrí hace 2 meses. ¿Cómo así? No ha vendido nada. No, es que yo lo abrí para poder importar. Ay, muéstreme usted el capital de dónde lo sacó. No, pues es que son mis ahorros. Son mis ahorros. O sea, raro, ¿cierto? No, es que me los prestó el banco. Ah, eso es otra cosa. Si el banco te los prestó, yo tengo cómo justificar legalmente esa plata, ¿cierto? Ah, no, es que el proveedor me va a dar un crédito. Ah, bueno, entonces por favor que en la factura diga crédito a 120 días o a tantos días, ¿cierto? Para poder justificar por qué tú no tienes plata y estás importando. Es que hay un error que cometemos muchos y se comete todo el tiempo, los comerciantes cometemos este error. Nosotros empezamos a importar de manera informal, por decirlo así, ¿sí? Y resulta que nos empieza a ir bien y empezamos a ganar dinerito. Y empezamos a... Entonces lo primero que hacemos, nos compramos una Toyota blanca, preferiblemente. Nos compramos una casita, un apartamentico y empezamos a tener un patrimonio que nadie sabe de dónde salió, ¿sí? Nadie sabe de dónde salió. Y yo los veo que, por ejemplo, ahora último se han puesto a construir casas. Según un cliente que empezó a construir casas, ¿sí? Entonces compra casas viejas
entonces y tumba la casa vieja y hace 8 apartamentos y cada apartamento lo venden 250 millones. Yo le digo una cosa, Manuela, no, 60 no, el 40% de los comerciantes están haciendo eso. Entonces, compran una casa vieja y hacen 8 apartamentos. Resulta que la propiedad quedó costando 1.800 millones de pesos, pero en su vida han hecho una importación legal. ¿Sí? Y entonces los coge el contador y les dice, venga hermano, ¿y ahora qué hacemos? Mire, ¿cómo vamos a declarar este patrimonio qué hacemos? ¿Sí? Entonces comienzan a matricular las propiedades a nombre de otras personas, pero se va convirtiendo en una soga que poco a poco se va cerrando y no les queda otra más que legalizar y empezar a importar legalmente para poder declarar esas platas. Pero la primera importación es por $300.000. Entonces vamos a traer 2 contenedores de yibú. Un contenedor de yibú vale $250.000. Manuela, ¿usted sabe de leyes? Usted sabe que yo sé mi vuelta. Un contenedor de yibú cuesta $250.000. No lo declaran por los 250.000, lo declaran por 100.000, por 150.000. Pero, ¿de dónde salieron? ¿Cómo hiciste para conseguirlos de la noche a la mañana? ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Sí? Y entonces los llama la fiscalía y antes de abrir la empresa y después, venga, hágame un favor, cuénteme usted de dónde sacó esto, porque esto se llama enriquecimiento ilícito. ¿De dónde sacó esta Toyota TXL? ¿Usted de dónde que la pasan allá tomando whisky en el San Andresito de la 38 con la Toyota TXL a todo volumen? ¿Usted de dónde sacó 300 millones de pesos para comprar esa camioneta? Entonces, Manuela, yo quisiera que usted nos arrojara, digamos, una luz ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿A ese delito qué? O sea, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué nos estamos metiendo? Bueno, todos los delitos que son, digamos, contra el Estado, los que tú me estás contando, que es enriquecimiento ilícito, contrabando, lavado de activos, financiación del terrorismo, bueno, digamos que son tipos penales, o sea, delitos que van a terminar afectando, digamos que al Estado, o sea, cuando tú matas a una persona, afectaste a la persona, ¿cierto? Pero cuando tú le estás robando al Estado, literalmente estás afectando al Estado porque estás dejando de pagar los impuestos que tienes que pagar, estás ocultando bienes, estás haciendo testaferrato, o sea, hay una cantidad de delitos que se devienen de ese delito principal. Entonces, puede haber un concurso de delitos, ¿cierto? Entonces, cuando concursan muchos, o sea, en una misma conducta hay varios delitos. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Que tú vas a terminar en la cárcel y además pagando una multa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque esto que tú dices es la realidad del país. O sea, esto no es como que, ay, no pasa. O sea, hasta la DIAN sabe perfectamente que esta situación pasa y para nadie es un secreto, entonces no vamos ni a satanizarla ni a tampoco a bendecirla, porque pues esto pues es gravísimo. El caso es que lo que sí queremos es que ustedes conozcan las consecuencias de hacer este tipo de cosas. Yo sinceramente te digo, lo mejor es uno hacer las cosas desde el principio legal y de esa manera uno nunca va a tener problema con la DIAN, nunca va a tener que estar asustado escondiendo sus bienes, escondiendo nada. O sea, es sencillo, o sea, si tú haces las cosas de manera transparente, no tendrías por qué, pero es que lo que pasa es que estamos viviendo en una cultura, que esto pues tampoco se puede desconocer, que siempre queremos jugarle la DIAN, no pagar impuestos, entre menos impuestos paguemos, porque también hay una cultura de que El camino fácil. claro, el camino fácil y de que los impuestos que tú pagas no se ven reflejados en nada. Entonces, la gente está inconforme y como está inconforme no quiere pagar impuestos y como no quiere pagar impuestos, hace esquemas de estos que tú dices, pues que terminan deveniendo en un delito penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente de verdad no tiene ni idea de las consecuencias tan graves que pueden venir para ellos. Yo sí les recomiendo muchísimo que siempre se asesoren, o sea, hay maneras de hacer las cosas bien, de pronto de pagar menos impuestos, pero haciéndolo legal, es decir,
hay esquemas de tributación internacional que son legales y que te permiten tal vez pagar menos impuestos, pero tú sigues haciendo las cosas de manera legal, ¿cierto? Entonces, sí, para eso existimos los tributaristas internacionales, los abogados aduaneros que te hacemos planeación aduanera, pero obviamente desde un punto de vista legal. O sea, hay formas de hacer las cosas, pero hacerlas bien, de manera tal que la DIAN no te vaya a sancionar o que la fiscalía no te vaya a meter a la cárcel, ¿sí? Entonces yo sí creo que las personas que quieren hacer estos esquemas tienen que ser muy bien asesorados, sinceramente muy bien asesorados, porque cualquier paso en falso hay una delgada línea de delito que puede pasar así. Además de eso que tú me decías ahorita, es que empiezan a poner los bienes a nombre de otras personas. Eso que puede hacer que, o sea, tú amas a tu abuelita, pero la puedes meter a la cárcel porque le pusiste la casa a nombre de ella. Entonces, es muy grave. El testaferrato también es un delito, porque el testaferrato es aquel que presta el nombre para poner a su nombre bienes de otra persona, ¿cierto? Que esa persona de pronto no quiere pagar tantos impuestos, o de pronto está lavando plata, o de pronto está exportando cocaína o cualquier droga, ¿cierto? Entonces, esto es muy grave y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Hay una pregunta de una seguidora que se llama Viviana Andrea. Dice, si tengo mi negocio como persona natural ya responsable de IVA, ¿puedo importar a mi nombre o es mejor abrir una empresa SAS? Es O sea, que, yo como persona natural ya soy responsable de IVA, ¿sí? sí, Pues es mejor hacerlo a nombre mío o abrir una SAS para empezar mi proceso de importación. siempre es mejor abrir una empresa, ¿cierto? Yo siempre lo voy a recomendar. Es mucho mejor, por lo que yo te decía, si Viviana, por ejemplo, tiene un apartamento a nombre de ella y por X o Y razón la embarra en el proceso de importación, la DIAN la sanciona y no tiene con qué pagar, luego la embarga, le quita todos los bienes que tenga a nombre de ella. Entonces es muy peligroso uno poner su patrimonio personal en un proceso empresarial. Yo nunca pondría mi patrimonio y mis bienes en riesgo. O sea, bien difícil que es comprar una casa, un carro, un apartamento, cualquier cosa, para que luego me la quiten porque hubo un error. Entonces es mejor siempre separar. Para eso existen las personas jurídicas, ¿cierto? Para que se separe el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Entonces, yo prefiero que lo hagas a nombre de persona jurídica. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Constituye una SAS. Bueno, eso habría que revisarlo muy bien, no puedo decirte así responsablemente, pero si es mejor que revises si es mejor hacer una SAS o una empresa. Hay muchos tipos societarios, pero una SAS es lo normal que todo el mundo abre, que es sociedad por acciones simplificada, que es una sociedad simple, sencilla, fácil de abrir, no tiene tantas complicaciones a nivel jurídico. Entonces, cuando yo abro la sociedad, pues empiezo a generar como una trayectoria empresarial que aparte te va a permitirte abrir un montón de oportunidades, por ejemplo, en cámaras de comercio, en programas del Estado, en subsidios de pronto empresariales, en programas de crecimiento, de internacionalización, por ejemplo. Entonces, yo sí recomiendo mucho cuando tú te constituyes como empresa, porque eso te va a dar aparte más beneficios de acceder a muchas cosas acá en Colombia. Una pregunta, Manuela. La comercializadora que hace la importación a nombre mío, la que hace una importación por mí, ¿sí? Yo le pago a la comercializadora a su cuenta, la comercializadora hace el giro al exterior y hace la importación por mí y luego me factura de manera electrónica y me entrega su manifiesto de importación. Esa comercializadora, ¿cómo es el tema de ellos con la renta? Porque la renta es un impuesto que se paga a la utilidad, ¿sí? De la utilidad bruta, perdón, a la utilidad neta, luego de impuestos y luego de gastos en un balance de resultados. Ellos, ¿qué pasa con esa renta? O sea, ellos pagan esa renta, ¿cómo es el negocio de ellos? Quisiéramos como aclarar un poco eso, porque es que nos dicen la gente que consolida en China que sí, que nos facturan, que nos dan manifiesto, que nos dan todo, pero ¿cómo nosotros sabemos que luego ellos van a seguir con su responsabilidad tributaria y que el no hacerlo no nos va a afectar a nosotros a futuro? O sea, que no va a llegar la DIAN a la puerta de mi casa y me va a decir, venga, esa empresa que usted le compró cometió un delito y entonces aquí usted está conectado con esta película.
Sí, digamos que, a ver, puede suceder varias cosas con esas empresas, ¿cierto? Hay empresas que, digamos, sí utilizan su empresa para de pronto venderte facturas y entonces como la ya se da cuenta que esas facturas son falsas, pues la factura que te haya emitido a ti, pues queda, digamos, anulada. Eso es un tema aparte, ¿cierto? Pero si es una empresa legal, si es una empresa que está haciendo, digamos, las importaciones bien y te está entregando una factura electrónica de venta con su respectiva declaración de importación, a ti como comerciante nada te tiene que importar si pagó o no pagó renta, eso es problema de ellos, la DIAN no te toca a ti en ese sentido, porque es que tu obligación es la factura electrónica y la declaración de importación. O sea, es como si yo te comprara a ti algo y luego tú no pagas renta y yo termino en problema, que tienen que ver una cosa con la otra, nada. Entonces, una cosa es la declaración de renta y otra cosa es mis obligaciones de facturación electrónica. Si la empresa, por ejemplo, que me vendió la mercancía es una empresa, está obligada por el solo hecho de ser empresa a facturar electrónicamente. Entonces, esa factura electrónica tiene que cumplir con los requisitos mínimos del estatuto tributario y aparte de todo, la factura que perdón, la declaración de importación tiene que consistir con eso que me están vendiendo. Entonces, por ejemplo, no va a ser que la factura dice, le estoy vendiendo 500 balacas para el pelo de estas, ¿cierto? Le estoy vendiendo 500 balacas, pero la declaración de importación en realidad no dice balacas, sino que dice computadores. ¿Ves? O sea, no hay una coincidencia. Entonces, repito, en el comercio exterior todo tiene que coincidir. Entonces, si a mí me van a vender, y ahí yo siempre les recomiendo muchísimo que revisen. Cuando ustedes, siempre por favor, comerciantes en Colombia, que me están escuchando, yo les pido por favor, siempre que ustedes van a comprar algo para abastecer sus negocios, ustedes lo primero que van a preguntar, ¿esa mercancía es nacional o es importada? No, es que la hacen la hacen en Buenaventura, la hacen en Bucaramanga, la hacen, es hecha en Colombia, listos. Es producto hecho en Colombia, aunque la mayoría de cosas son importadas. O sea, ya acá en Colombia la producción es mínima. Entonces, no, si es producto importado. Bueno, entonces, ese producto importado, por favor, necesito la declaración de importación. Si no les entregan declaración de importación, por favor, no compren. Yo entiendo la realidad del país y yo entiendo que muchos comerciantes, pues es la única manera de poder abastecer su negocio comprando, o sea, pásame la factura y creen de verdad en su corazón de buena fe que la factura es suficiente, pero no es suficiente. Por favor, entiendan que no es suficiente. Si es mercancía importada y la DIAN llega a tu puerta, a tu establecimiento de comercio, inclusive si tu establecimiento de comercio es ventas online en una página web, no importa, la DIAN puede llegar porque ¿a quién le está llegando la plata de esa página web? A ti. Entonces, la plata está llegando a algún lugar, la IAN va a llegar a la persona a la cual está llegando el dinero, le va a preguntar, ¿usted dónde sacó esa plata? No, es que yo vendo cosas en internet. Y usted muéstreme su RUT. Y en el RUT dice, es que soy enfermera. ¿Cómo así? ¿Dónde está habilitada para vender cosas en internet? Tiene que tener el código de actividad económica. Y aparte tiene que estar inscrita como comerciante. O sea, ¿me entiendes? Es decir, hay que tener mucho cuidado. Y cuando tú vas a comprar cosas en el mercado nacional para abastecer tu negocio, si no tienes la declaración de importación, la DIAN lo primero que te va a pedir es la declaración de importación. Y si no la tienes, se te va a llevar la mercancía. Y escúchame esto, no hay manera de recuperarla. No existe forma de recuperarla desde el punto de vista legal, ¿cierto? Porque el único documento que respalda esa legalidad de la importación es la declaración de importación. Si no lo tengo, entonces para la DIAN es contrabando y me lo van a quitar. Y si esa mercancía que me quitó supera 50 salarios mínimos, o sea, más de 80 millones de pesos, me pueden meter a la cárcel, por Dios. Me voy a entender, o sea, es gravísimo. Yo me voy a arriesgar a contestar esta pregunta y usted me dice si estoy equivocado o no estoy equivocado. Me voy a arriesgar, ¿no? Qué pena, qué vergüenza aquí con Manuela. Dice esta pregunta. Yo compro en el centro de Bogotá y me dan factura electrónica. ¿El fiscal aduanero me puede exigir el manifiesto de esa mercancía o con la factura electrónica es suficiente? Sí, te lo va a exigir, ¿sí? Tú tienes que tener los dos documentos y tiene que haber una conexión, una relación entre, a ver, primero vamos a identificar qué son los dos documentos.
El manifiesto de importación es la factura que el gobierno me da para yo pagar los impuestos. Entonces el gobierno me dice a mí, su mercancía vale tanto y tiene que pagarme tanto. Este es el recibo que usted tiene que ir al banco y pagarme los impuestos a mi gobierno. Y en esa factura está descrita qué productos y qué referencias son los que usted está importando y qué cantidades, que todo. Ahí están las especificaciones. Pero como todo recibo dice quién cobra y quién vende. Entonces, ahí en el manifiesto está una casilla donde está el nombre del consignee o de la persona que está importando. ¿Quién fue el que importó? Entonces, Juan Pablo Ramírez fue el importador. La factura electrónica la tiene que emitir Juan Pablo Ramírez. ¿Sí? Si no la emite Juan Pablo Ramírez, porque yo le estoy comprando a Carlos García, que fue el que le compró a Juan Pablo Ramírez, Juan Carlos García me tiene que dar el manifiesto y su factura electrónica. Juan Carlos García, Juan Pablo Ramírez. No coinciden. Yo me llevo un manifiesto que no tiene nada que ver con la factura electrónica. Pero cuando llegue la DIAN, yo le digo, mire, yo le compré a Juan Carlos, que a su vez le compró a Juan Pablo. Entonces la DIAN va donde Juan Carlos y le dice, hágame un favor, conecten estos dos. ¿Dónde está la factura de Juan Pablo a nombre de Juan Carlos para que usted le pueda vender a Lucía? Te estás diciendo, en la jurídica se llama nexo comercial. Es como yo puedo, la DIAN, qué relación hay entre la persona que aparece como importador y la persona que me vendió el producto. Entonces, si tú no eres la persona, si tú eres el importador y me vendiste el producto y hay una factura, perfecto, ahí está el nexo. Pero lo que tú decías, sí, el que es importador es Manuela Aduanera, ¿cierto? Pero el que me vende es Pepito Pérez. Entre Manuela Aduanera y Pepito Pérez, ¿dónde está la relación? Sí. Entonces sí tengo que tener una trazabilidad, o al menos informarle a la DIAN, vea, yo tengo esta declaración de importación y tengo esta factura, pero por favor, uno puede solicitarle a la DIAN que traslade pruebas, es decir, por favor, consiga, yo tengo los datos de Pepito Pérez para que por favor lo busque y le averigüe a él el nexo causal. Yo tengo la declaración de importación y tengo la factura, que son los dos documentos que yo tengo que tener, pero para comprobar el nexo causal, usted por favor, Diana, ayúdeme porque yo no tengo ese alcance, entonces yo lo puedo solicitar en una defensa, ¿sí? Manuela, ¿y por qué se nos llevan la mercancía y no nos dan tiempo de demostrar esa relación? Manuela, Ahí hay un... llega la DIAN a mi negocio, a mi bodega, a mi almacén, y entonces, como no hay o sea, yo tengo el manifiesto de Juan Pablo y la factura de Juan Carlos, como yo no puedo demostrar esa relación, entonces se me llevan la mercancía. Y eso ha pasado mucho, nosotros los comerciantes sufrimos mucho por eso, porque nos vulneran esos derechos y no nos dan tiempo, simple y llanamente nos juzgan, somos delincuentes y punto. O sea, usted no tiene, o sea, no te dan ni siquiera una citación para decir, venga, le hicimos este inventario, venga, vaya tal día y demuéstreme que esta mercancía está bien habida, ¿sí? Simple y llanamente, como no tenemos el manifiesto directo y no tenemos la factura de la persona que hizo el manifiesto de importación, entonces se llevaron la mercancía. Han vaciado bodegas, Manuela, enteras. Sí. Simplemente porque la persona no tiene esa relación que conecte manifiesto y factura. Y otra cosa, Manuel, ¿qué es la factura electrónica? Mire, la gente se pregunta eso. ¿Qué carajos es una factura electrónica? Es increíble. Hay gente que yo le digo, venga, ¿usted tiene la factura electrónica de esta mercancía? Sí, claro, y me manda una factura. Sin código QR, sin nada. Y entonces, ¿cómo sabes que esto es una factura? La gente cree que una factura electrónica es una factura que usted hizo en un computador. Páreme ese trompo en una uña. Oiga, Manuela, ¿por qué no nos enseña qué es una factura electrónica, por Dios? Listo, de una. Entonces, la primera pregunta que me hiciste fue ¿por qué se nos lleva la mercancía y por qué no nos dan tiempo para responder, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que hay una abierta violación al debido proceso si a mí no me dan tiempo para responder. O sea, lo normal es que a mí me den en ese mismo momento mínimamente un día, 2 horas, 3 horas al menos para yo pasar los documentos, ¿cierto? Lo ideal es uno tenerlos ahí mismo, porque si uno no los tiene ahí mismo, sospecha. Entonces, cuando hay una sospecha,
las aprehensiones, cuando a mí se me lleva la mercancía, eso significa que me la aprehenden, o sea, me la van a retener temporalmente. La aprehensión es una medida cautelar, o sea, es una medida mientras yo le resuelvo a la DIAN por qué mis papeles no están en regla, ¿cierto? Es una medida preventiva, eso significa medida cautelar, es una medida preventiva que la DIAN toma y que está en todo el derecho de tomar. Entonces, en realidad, tú crees que te están vulnerando tus derechos, pero en realidad no, tú le estás vulnerando los derechos a la DIAN al no presentarle inmediatamente los documentos, por eso hay que tenerlos ahí, ¿cierto? Entonces, la DIAN sí te abre un proceso, que entonces lo primero es, en un proceso de visita de la DIAN, primero ellos tienen que tener algo que se llama el auto comisorio. Es un documento donde la dirección seccional de la ciudad donde tú estás, por ejemplo, la dirección seccional, no sé, de Medellín, le dice al funcionario Pepito Pérez, váyase al establecimiento de Alex y verifique la legal introducción de la mercancía que él tiene allá. Eso es un auto que comisiona a Pepito Pérez para que vaya a ese sitio. Entonces, el comerciante lo que tiene que hacer es pedirle a ese funcionario amablemente, muéstreme el auto comisorio, para poder verificar que esa persona que está viniendo a mi establecimiento sí sea Pepito Pérez, el que está en el acto. Porque puede que sea, exacto, puede que sea otra persona y ahí hay una violación al debido proceso. Ahora, El autocomisorio puede ser para el centro comercial El Trapiche. Y yo tengo un local 222 en el centro comercial El Trapiche. ¿Me tocan el allanamiento o es para el dueño del centro comercial, solamente para el centro comercial? Puede ser general para todo el centro comercial, por decir algo, o puede ser específico para el establecimiento del local 220. O sea, depende de lo que diga el autocomisorio. Si el autocomisorio, por ejemplo, eso es muy importante, si el autocomisorio dice, está habilitado para visitar el local 230, pero mi local es el 220, no está habilitado, lo siento, usted no puede entrar, usted no está comisionado. No puede entrar. ¿Listo? Chao. Y tengo todo el derecho a decirle, perdón, pero es que aquí en el auto, por eso es que la gente tiene que leer el autocomisorio y tiene que verificar qué personas están ahí y qué están habilitadas para hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, si el autocomisorio es porque funcionarios de la DIAN vayan y te visiten para revisar factura electrónica, no te pueden revisar importaciones porque son funcionarios de tributos, no de aduanas. Ojo con eso. Entonces hay que revisar el autocomisorio, quién está comisionado y para qué está comisionado. Si el autocomisorio dice, está comisionado para revisar mercancías importadas, sí pueden verificarte la ilegal introducción de las mercancías. Si no, simplemente te lo puede preguntar, pero ellos no son los que hacen el proceso de aprehensión. Tendrían que llamar a otros funcionarios que vengan y hagan el proceso el tema aduanero. ¿Listo? La gente no sabe. Oiga, le cuento una cosa. El telefonito suyo hay que tenerlo, le digo sinceramente, Manuel. El teléfono suyo hay que tenerlo, porque mire, a nosotros nos hacen de todo por el desconocimiento. No tenemos un abogado que sepa, no tenemos un abogado que nos defienda, que nos pueda decir, mire, entreguen o no entreguen, o si tienen derecho o no tienen derecho. Con nosotros hacen lo que les da la gana. Y muchas veces, y hasta sin autocomisorio. Yo nunca he visto un autocomisorio con no le digo todo. ¿Sí? O sea, nosotros simplemente llegan con los chalecos de la DIAN y haga lo que quiera aquí. ¿Sí? Con la mercancía, con uno, con lo que sea. ¿Ya? Y muchas veces no tienen la autorización para llegar hasta cierto punto, pero meten el miedo para ver qué billete hay. ¿Sí? Eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, yo sí quisiera que la gente tuviera, digamos, el contacto con usted, que la siga en la página, que tenga su contacto y que la consulte y que, bueno, en algún momento Dios no lo quiera, llegue al gobierno y la puedan llamar y puedan acceder a sus servicios como abogada. Entonces, mira, Parece... rápidamente, ¿qué pasa aquí? Y claro, ahí están mis datos, me buscan en cualquier lado, ponen en Google Manuela Aduanera y les salgo ahí con muchísimo gusto. Cuando les llegue a pasar esto, me avisan. Porque, claro, en una visita de la DIAN ustedes tienen que verificar esto. Y también ustedes yo siempre recomiendo esto, llamen a un cuadrante de la policía. Porque hay muchos ladrones vestidos de la DIAN.
se te robaron la mercancía y la DIAN ni enterada, porque es gente que son ladrones, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo siempre pido a un cuadrante necesito que venga a verificar si los funcionarios que están aquí sí son de la DIAN, y yo tengo todo el derecho como ciudadano a dudar de si sí o si no, porque aquí en Colombia pasan tantas cosas que puede que no sean. Entonces yo tengo que verificar si son funcionarios de la DIAN. Entonces ellos siempre tienen que tener exhibido su carnet y tienen que verificar que sí son los que están ahí en el acto. Ahora bien, se dan cuenta que tú no tienes las mercancías con declaración de importación, te tienen que hacer algo que se llama acta de hechos, que es donde relatan todos los hechos. Y ahí te dicen, te vamos a emitir un acta de aprehensión para podernos llevar la mercancía. Te notifican del acta de aprehensión y tienes 15 días hábiles para aportar las pruebas para defenderte. La única prueba que sirve para recuperar tu mercancía es la declaración de importación. Si no tienes declaración de importación, te van a quitar la mercancía y ya pasa un proceso de decomiso, donde la DIAN ya queda a nombre del Estado de Colombia, queda a nombre de la mercancía y ya no la vas a poder recuperar. ¿Listo? No, eso ha sido, mejor dicho, hoy aprendí montones con usted, Manuela, definitivamente. Bueno, veamos a ver qué otra personita tiene por aquí preguntas. Ay, Bueno, Manuela. factura electrónica, que es la segunda pregunta que me hiciste. La Sí, sí, sí. factura no es que yo la haga en el computador, no. Existe un sistema que la DIAN creó para que la información que tú estás mandando de tus ventas vaya directamente conectada a la DIAN. Entonces, cada factura que tú emites, la DIAN tiene que saber que tú emitiste una factura. Entonces, eso va con un código que se llama código CUFE, que parece un código QR. Si tú escaneas ese código, de una te aparece el sistema de la DIAN donde dice, Manuela le emitió una factura a Pepito Pérez. Entonces, es correcto, listo. Si la factura que me entregan a mí no tiene ese código CUFE, esa factura no es una factura electrónica, ¿sí? Ese código CUFE, cuando yo lo escaneo, me lleva al sistema de la DIAN. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, la DIAN tiene un sistema de facturación electrónico gratuito al cual yo puedo acceder directamente preguntándole al contador, y si yo no tengo contador, pues voy a la DIAN directamente. Hay un sitio que se llama Atención al Ciudadano, y ahí la DIAN está obligada a explicarme cómo funciona paso a paso el sistema de facturación electrónica para que yo lo haga yo solito, ¿cierto? Sin necesidad de un contador, porque para facturar yo no necesito un contador, yo lo puedo hacer solo llenando los datos en el sistema de la DIAN. Entonces, lo que tengo que pedirle a mi cliente es su cédula, su nombre completo y su correo electrónico, nada más. No tengo que pedirle ni teléfono ni dirección. Solo cédula, nombre completo y correo electrónico. Y con eso ya cumplo los requisitos para facturar electrónicamente, emito la factura, la DIAN se da cuenta, al cliente le llega su correo electrónico, la factura emitida, y yo también le puedo entregar una copia. El problema, Manuela, es que muchas veces el cliente dice, no, yo no quiero factura electrónica porque no quiero pagar IVA. Si me puede vender la mercancía así. Y es que nosotros tenemos un problema muy fuerte, Manuela, que es la competencia. Nosotros sí queremos hacer las cosas bien, nosotros queremos hacer las cosas como se debe, pero es que, Manuela, hay una realidad. Y es que nosotros estamos en el comercio y tenemos que vender y hay que comer y hay que pagar arriendos y hay que pagar sueldos y pues sí, muy bonito y todo, pero la realidad es una, ¿sí me entendés? Sí, claro. Es que Yo puedo. mucha gente me va a decir a mí, mucha gente me va a decir, no, no, regálame un recibo de cada, no, que IVA ni que nada, yo no puedo pagar eso, no, no, es que me toca facturarte con IVA, ah, huevón, qué pena, pero entonces voy y le compro al vecino porque pues yo no puedo comprar con IVA. Entonces, es como que yo siempre lo he leído de esta manera. El Estado te pone un revólver en la cabeza para que vos hagas las cosas mal, ¿sí? O sea, ese es como el sistema, ¿sí me entiendes? O sea, te lo digo yo desde adentro, ¿me entendés? Te lo digo yo como comerciante. Yo llegué a Bogotá y yo ya era comerciante, pues yo llegué a Bogotá con 18 años, pero yo ya era comerciante de Cali. Y tenía 18 años. Salí de Bogotá a los 34 años. Tuve 6 locales en San Victorino, 2 bodegas en San Victorino. Empecé a importar del año 2005. Te lo digo o sea, con todo el conocimiento de una vida entera como comerciante. ¿Sí me entendés?
muy difícil. La gente coincide conmigo acá y yo creo que todos los que estamos aquí en el envío con vos, 117 personas, coincidimos en esto, ¿me entendés, Manuela? Nosotros queremos, pero es que es muy difícil competir de esa manera, ¿sí me entendés? Entonces, imagínate que yo hago una importación legal y entonces importé 200 tarros de estos, pero de los 200 tarros solamente pude facturar electrónicamente 5. Los otros 150 me tocó venderlos con recibo de caja. La DIAN puede venir a mi boder y contar los 200 frascos y preguntarme por las otras 150 facturas y si yo no las tengo, ¿qué pasa? Sí, pues ahí uno puede hacer muchas cosas para poder justificar el tema, ¿cierto? Digamos que eso con un buen esquema de asesoría uno les puede decir como, hey, puedes hacer esto, pero todo tiene que ir acompañado de una prueba contable, con el contador, o sea, digamos que eso se puede manejar. Pero lo que tú dices sí es cierto. A mí me preocupa mucho actualmente la ley aduanera y tributaria muchas veces, la mayoría de veces, desconoce la realidad del comercio, o sea, Total, la desconoce total, completamente. total, total. Es que ponen los que hacen esas leyes, yo creo que nunca en su vida han importado un paquete de Cheetos. No tienen ni idea. Es como los que venden cursos para empresario, para volverlo a usted empresario. No han levantado una tienda en una esquina de barrio y dando cursos que para arriba yo le enseño cómo levanta una empresa. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos son de los mismos. Porque Total. porque no entienden cuál es la realidad del comercio. Entonces, nosotros con la ayuda suya, Manuela, ¿qué podemos hacer? Estamos en sus manos, Manuel. Sí, no, digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, uno como persona natural puede vender hasta 174 millones aproximadamente en un año sin IVA, pero ya es como persona natural comerciante no responsable de IVA. Entonces, muchas personas que están en la informalidad entran dentro de ese esquema, entonces yo puedo muchas cosas venderlas como persona natural y otras venderlas como persona jurídica, pero hay que hacer una trazabilidad de qué mercancía voy a vender por aquí y qué mercancía por acá, ¿cierto? Y eso tiene que tener también una trazabilidad documental. Y eso uno puede ir armando como tal el esquema para que sea legal y para que cuando la DIAN llegue, pues yo tenga todas las pruebas para explicarle por qué lo hice así, ¿sí? Entonces, para el tema del IVA, uno lo puede manejar como persona natural, pero pues hay que hacerlo muy bien porque cualquier paso en falso puede repercutir o en un delito o en una sanción. Entonces hay que hacerlo muy bien, muy asesorados. Ahora bien, lo que tú dices es cierto, la ley desconoce mucho la realidad del comercio y aparte de todo que entre más restrictiva es la ley, más hace que la gente contrabandee. O sea, la ley está diseñada para que haya contrabando. O sea, es lo que yo siempre digo, porque es que es tan estricta, es tan restrictiva, es tan poco competitiva, es tan difícil de cumplir que la gente prefiere hacerlo mal y no les importan las consecuencias, porque o simplemente no las quiere conocer o simplemente las quiere evadir abiertamente, porque les da rabia que la norma sea tan difícil de cumplir. Entonces, en realidad, no es que sea difícil, lo que pasa es que están mal asesorados. Si uno está bien asesorado, la norma es fácil de cumplir. En realidad, es un paso a paso, hay que hacer, por eso es que uno estudia maestrías y especializaciones para poder entender cómo hacer correctos esquemas. Por eso es que uno en la calle también se da cuenta cómo poder mirar, cómo a encontrar de pronto que la misma ley le enseña a uno cómo hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces, para eso estamos los abogados, básicamente. Pero usted no va a ir de un abogado laboralista o el de los divorcios para que le haga un esquema de planeación tributaria internacional, por Dios. O sea, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Oiga, Manuela, venga, yo le pregunto algo aquí, una infidencia así descaradamente, abusivamente, ahí me disculpa, pero es que yo soy así. Mujer, usted es carera. No, 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 no. De hecho, mira que la asesoría para las personas naturales vale 90.000 pesos, media hora. O sea, cualquier persona la puede pagar. Barato, Sí. barato. Yo Porque cobro, claro, realmente
es llegarle a esas personas que su excusa es la plata, es que yo no tengo con qué pagarle a un abogado, ¿no? Pues es que, hey, a 1.000 pesos, o sea, lo puedes pagar. Claro, muy barato. Yo cobro 460.000 pesos la hora. 460 y tú cobras 90.000 por la media hora, súper barato, mejor dicho. Bueno, y uno habla ahí a la página suya y venga, yo quiero una asesoría con Manuela y lo programan y tales. Y se programas, de hecho la programación está automatizada en la misma página, pues en mi Instagram hay un link donde agendas la asesoría, el calendario está, tú escoges la fecha, la hora y pagas y ya, y ese día estás seguro que yo me conecté y nos hablamos y me cuentas todas las cosas, me cuentas todas tus verdades. Esto, los abogados tenemos algo muy bacano y es que somos como los curas, tenemos secreto de confesión, así que tú me puedes contar todo lo que quieras y yo estoy obligada a no revelarlo. Entonces, ustedes me pueden contar todo lo que está sucediendo con toda la tranquilidad de que pues yo no los voy a revelar y antes lo contrario es que es asesorarlos para que hagan las cosas bien y organizarles el desorden que tienen. Listo, Manuela. Hay dos cositas que son, digamos que a mí me preguntan mucho. Yo quiero importar maquillaje para Colombia, porque el maquillaje es un muy buen negocio. Ahorita está muy en tendencia por las ventas online y las ventas en físico también. El skincare coreano, que la gotica, que, no sé qué, que la cremita, que la vaina, que el serum, ¿sí? La mascarilla, la crema, la vaina. Y entonces la gente dice, yo quiero importar maquillaje y skincare. Pero ¿qué necesito saber? De entrada todo el mundo sabe, todo el mundo entre comillas, que hay que tener un registro INVIMA. Sí, pero ¿qué hay que hacer para sacar un registro INVIMA? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto dura? ¿Qué tengo que tener? ¿Cómo es la gambeta? Perfecto, entonces, muy bien. El INVIMA es una de las entidades más ineficientes de este país. Empecemos por ahí. Entonces, un proceso de registro sanitario hay que hacerlo previo a decidir qué voy a importar, ¿cierto? Entonces, y se demora aproximadamente entre 6 meses a 2 años, dependiendo. Es que es muy lento, en serio, el proceso de sacar un registro sanitario. Últimamente han estado muy rápidos porque están haciendo algo que es como registros automáticos, pero tienen un problema y es que, por ejemplo, tú haces el registro sanitario y el día de mañana el INVIMA dice, ay, ese registro hay que cancelarlo, te lo cancelan, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se saca un registro sanitario ante el INVIMA? Entonces, hay que pagar una tarifa que está entre 1.500.000 y 3 millones dependiendo del producto. Dependiendo del riesgo, ¿cierto? Porque si es, digamos, una crema de un único ingrediente que no es tan grave, pues como que me va a alterar mi pH o cualquier cosa, me pueda quemar la cara, cualquier cosa, pues ese puede tardar menos y el registro es más barato. Pero si es una combinación bien compleja de componentes, pues para el INVIMA eso va a ser un riesgo más alto para la salud de los colombianos, porque tú le tienes que garantizar a la gente que eso no le va a quemar la cara, que eso no le va a generar un problema en su salud, ¿cierto? Entonces, el INVIMA es la entidad sanitaria que protege que en Colombia, los colombianos que se echen cualquier cosa, pues estén seguros de que está bien, ¿cierto? De que tiene estándares de calidad. Ahora, como el producto no es fabricado en Colombia, sino en China, por decir algo, o en Corea, yo no puedo simplemente conseguir un broker y decirle, ve, tráeme un contenedor lleno de skincare coreano. No puedo, porque antes de eso yo tengo que tener el registro. Y para que a mí me den el registro no simplemente es pagar. Hay algo que se llama el dossier. Es una carpeta de documentos que yo le tengo que pasar a la DIAN con un contrato directo con la fábrica que fabrica el fabricante directo de los cosméticos. No le puedo comprar a un revendedor, porque el revendedor no es el fabricante. Yo le tengo que garantizar al INVIMA que esa fábrica en China o en Corea cumple con buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Lo tercero es que yo le tengo que pasar al INVIMA toda la lista de ingredientes y cómo es que se elabora ese producto. El fabricante me tiene que compartir toda esa información para yo poderla entregar al INVIMA. Aparte, tengo que tener una propuesta de etiquetado que cumpla con la normatividad de etiquetado de Colombia.
Y en este caso, como los cosméticos están regulados por la comunidad andina, pues con el reglamento comunitario. Entonces, ¿qué es? Básicamente los países de la comunidad, ¿cierto? Todos estamos reglamentados por esa misma norma de cosméticos. Entonces, yo le tengo que asegurar al INVIMA que eso no va a venir en chino ni en coreano, eso viene en español, ¿cierto? Con los requisitos y las normas de Colombia, ¿sí? Y ya cuando el INVIMA aprueba toda esa cantidad de documentos que me pide, que yo ya pagué la tarifa y que ya tengo todos esos documentos, me saca el registro sanitario. Ya con el registro sanitario en mis manos, ahí sí puedo importar. No puedo ser tan olímpico de comprar el skincare coreano y esperar a que llegue a Colombia y esperar 2 años a que me den el registro sanitario, se venció el cosmético y hasta ahí llegué. Perdí la mercancía, ¿cierto? Entonces, no puedo ser tan olímpico. Primero registro sanitario, luego la importación. Listo. Básicamente. Oiga, oiga, Manuela, yo le compré una crema, un esfoliante facial a un comerciante de San Andresito. Me lo llevé para mi apartamento, le tomé unas fotos bien bonitas, lo publiqué en el e-commerce mío, en el Facebook mío, en el Shopify. Ta, ta, ta. Resulta que le hice un embudo de ventas y vendí una crema. 3, 4, 5. La cuarta señora que me compró la crema me llama y me dice, ¿cómo le parece que su crema me quemó la cara? ¿Usted con qué me va a salir a mí? Lo voy a demandar. Resulta que por la parte de atrás esa crema no tiene la etiqueta y no tiene registro en Vima. Hágame un favor, Manuela, dígame en qué me metí. Gravísimo. Gravísimo, eso es una sanción sanitaria. Las sanciones del INVIMA pueden llegar hasta los 1.000 salarios mínimos, o sea, más de 1.600 millones de pesos. O sea, es gravísimo, de verdad, sin contar con que si efectivamente estás haciendo un riesgo grande, digamos que para la salud de los colombianos también te puede llegar a dar cárcel. Entonces, o sea, de verdad que es muy peligroso uno ponerse en ese cuento, ¿cierto? Igual la persona que vende 1, 2, 3, 4, digamos que no va a tener como tanto riesgo de cárcel, pero sí va a tener un riesgo sancionatorio por estar vendiendo productos que no tienen el registro en Vima. Y eso está pasando mucho, porque compran por Chain, Temo, Alibaba, AliExpress, y la DIAN literalmente no tiene la capacidad física de revisar todas las miles de cajas que llegan a Colombia, o sea, no es posible físicamente. Entonces, muchas cajas entran y muchas cajas entran. Humanamente. Claro, vea, Manuela, mucha gente me dice a mí, pero ¿y entonces cómo hace para entrar tanta carga? Yo una vez fui al aeropuerto y entonces era amigo del jefe de la DIAN del aeropuerto y entonces me llevó para, estábamos hablando, botando escapino y me echó para adentro y a mostrarme. Habían 4 funcionarios, 4, revisando 170.000 kilos de carga. ¿En qué momento, por Dios bendito? Es que eso es imposible. Y entonces ese día entendí por qué entra tanta carga a Colombia. Porque el gobierno no tiene ni idea de cuánto personal necesita para poder revisar la carga que entra a Colombia. Pasa en el puerto y pasa en el aeropuerto. Entonces yo dije, hombre, esto es como un cara y sello. O sea, va entrando las cajas por la banda y es como cuando jugábamos en el colegio, yo no sé si usted se acuerda, tingo, tango. Tingo, 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 tango. ¿Sí? Y pin, y le tocó Pinocho. Y le agarran a usted la caja suya a revisarla. Pero es que no pueden revisarlas todas. ¿Sí? Y entonces esa es la razón por la cual cientos de miles de emprendedores pueden tener su mercancía sin ningún problema, porque muchos de ellos están aquí en este en vivo y lo van a ver en este en vivo y van a decir, oigan, este par de enredetes. Si yo llevo 5 años trayendo por Temu y a mí nunca me ha pasado nada. ¿Ah? Papi, no le ha pasado nada. Porque el gobierno no tiene con qué revisar tanta mercancía que entra. Aviones de carga llenos desde los Estados Unidos que aterrizan. Vea, Tampa, el cargo Tampa, aterriza un avión lleno de cajas. Lleno.
y mandan a una señora de la DIAN que está para jubilarse ya con 48 años, 25 años en el servicio. La señora, ¿cómo va a hacer para revisar un avión lleno de carga que viene de Miami? Y, no, es que la DIAN tiene dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Y entonces revisan los aviones que llegan de noche, los aviones de carga que vienen de Panamá, que llegan de Panamá, que llegan de Europa, que llegan de Estados Unidos, los que llegan de China. Esa señora, ¿a qué horas de chimba se levantó esta mañana? ¿Ah? Total, pues digamos que la ley ahorita le delegó también esa tarea de revisar las cajas a los funcionarios de las empresas de carga. Entonces digamos que la responsabilidad está tanto en ellos como en los funcionarios de la IAM, pero aún así no dan abastos, que es imposible. Yo que le recomiendo a esos emprendedores que están comprando por ahí, pilas, no vayan a superar los 174 millones de pesos anuales en esas compras porque se vuelven responsables de IVA, pero igual si se revuelven responsables de IVA, pues bueno, pues facturan electrónicamente eso que compraron, listo. ¿Cuál es el problema? Que la gente le dio porque están aprovechándose de un régimen que es el de minimis, que es el de $200. Entonces, si traen menos de $200, no pagan impuestos técnicamente. Entonces, como no pagan impuestos, ese régimen de $200 es para uso y consumo personal. Esa mercancía que yo estoy trayendo por ese valor inferior a $200, donde yo no pago impuestos, esa mercancía no se puede revender. ¿Listo? Porque si yo la revendo, pues no voy a tener esto, que es lo que me llega con los paqueticos que compro por Temu, que es este papelito, es la declaración simplificada de importación, que es donde yo le pago algunos impuestos a la DIAN. A veces pues sale en cero, listo, pero tengo la declaración. Guarden esto por siempre, o sea, nunca vayan a botar esas cositas. La gente siempre abre el paquete, saca el cosito y bota. No, esto, al menos tómele una foto, pues un escáner que se lea, ¿sí? Porque esto es su salvación. Si usted sí tiene eso, sí puede revender, porque es la declaración simplificada de importación, que le está diciendo a la DIAN, yo importé esto de manera legal, pagué impuestos, o declaré al menos la mercancía, entonces yo puedo revenderlo, ¿sí? Si yo no tengo esa declaración de importación simplificada, para la DIAN eso es contrabando, ¿sí? Guarden eso, por favor, siempre, siempre, siempre. Y la orden de compra, el carrito de compras de esas plataformas, porque normalmente eso no dan factura, pero al menos ustedes que tengan la orden de compra, entonces, por favor, esa trazabilidad es muy importante de cara a la DIAN, ¿sí? Ahora, que es muy importante también para los emprendedores que están comprando por esas plataformas en pequeñas cantidades. Muy importante que su RUT esté con el código de actividad económica de venta de productos al por mayor o al detalle, ¿sí? Que creo que, si no estoy mal, pero averígüenlo, búsquenlo ustedes, si no estoy mal, es el 4791, que es el comercio que cuando yo, por ejemplo, si yo tengo una página de Instagram y vendo por Instagram, pues entonces estoy habilitado para vender por redes sociales. Ese es el comercio por redes sociales o por internet. Entonces, Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Me acabo de enterar. O sea, yo tengo que estar autorizado por la DIAN para poder vender en redes sociales. Ay, manito. Jodas. sí, claro, porque si no, no va a haber una coincidencia entre el origen de tus fondos. Si tú tienes una actividad económica no sé, de enfermera, lo que hablábamos ahora, pero revendes uniformes en tus clínicas, ¿cierto? Donde trabajas, estás revendiendo productos, pero tú estás habilitada como enfermera, no como vendedora de productos, por Dios. Entonces, sí, tú tienes que tener una relación de causalidad entre la actividad económica que ejerces y la plata que te está entrando. Si la plata que te está entrando no es únicamente porque eres enfermera, sino porque aparte estás vendiendo productos, entonces usted dónde está, o sea, aquí en el RUT no dice que usted vende productos, aquí en el RUT dice que usted es enfermera y la otra plata ¿de dónde la sacó? Usted está lavando plata, está prestando su nombre donde está berro, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, ay, está haciendo trade. No, literal. Uy, esa fue dura, esa fue... Oiga, muchachos, a mí me parece que hay muchísimo más de qué hablar y me parece que hay que hacer otra sesión con la señora Manuela.
si está de acuerdo, si le parece que este grupo de comerciantes que, mire que nos hemos mantenido entre los 115, 112, muy atentos, muy pendientes, muy juiciosos en esta clase, hemos sido unos alumnos muy aplicados. Quisiéramos que usted se comprometiera a volver cuando usted lo desee, a seguirnos iluminando, porque es que mire, lo que usted sabe es lo que nosotros necesitamos entender, saber. Mire, yo le decía a usted, a mí me interesa que la gente comprenda, no para que aprenda a hacer una importación y vaya y la haga, ¿no? Porque para hacer una importación hay que ir y contratar una agencia de aduana, punto. Para hacer una compra en China hay que ir y contratar un broker como yo, punto. ¿Sí? Ese cuento de que venga yo le enseño a importar, venga yo le enseño a comprar, hombre, es un riesgo que usted no debe, primero porque legalmente usted no puede importar directamente. Por lo menos en Colombia usted no puede ir con su cédula y hacer una importación a nombre, no, es que yo tengo esta empresa, yo soy fulanito de tal, aquí está mi cédula, señores de la DIAN, y vengo a hacer esta importación, eso no puede. Usted tiene que contratar una agencia de aduana que sea la intermediaria entre el gobierno y usted. Sí o sí tiene que haber un intermediario. Sí puede comprar directamente en China, lo puede hacer directamente en China, pero si usted no tiene la experiencia, hombre, no lo recomiendo. Y esto no es un tema de que venga y aprenda, venga y haga. Necesitas sí o sí a alguien que esté aquí revisando, checando, mirando, hablando, que te represente aquí. Al final del día tú eres quien negocia, tú eres quien consigue los precios, tú eres quien compra. El que sabe comprar eres tú. Pero necesitas un trading aquí, un broker aquí, como las empresas, como nosotros, que te ayuden a que sean tus ojos, tus manos, que organicen, que consoliden, que reempaquen. Mire, Manuela decía al principio, si en origen la información no viene bien descrita, en destino vas a tener un problema gravísimo. Porque como decía Manuela, imagínese que mandaron a un señor y que decía que artículos para el hogar, 200 cajas. ¿Pero de qué? Las listas de empaque tienen que tener unas descripciones mínimas. Eso en aduana se llaman las mínimas, ¿sí? Entonces la lista de empaque tiene que tener unas descripciones mínimas, unas cantidades, unas cajas organizadas, enumeradas en una lista de empaque. Si yo le voy a comprar a 4, a 5, a 6 proveedores, yo necesito un espíritu que las consolide en China, que las abra, que las revise, que verifique, que las cuente, que ponga en la lista de empaque el número de piezas que van dentro de cada caja. El número es muy importante, porque yo no le puedo decir al gobierno que voy a importar 300 artículos cuando me llegaron 350. Ay, es que se me chispoteó. La DIAN no es de chispoteo, la DIAN es de declaraciones anticipadas. Usted tiene que decirle a la DIAN, antes de que llegue la mercancía, oiga DIAN, voy a importar 350 unidades de este producto. Las descripciones son estas, esta es la composición del producto. Eso se llama presentación anticipada. Antes de que llegue, no cuando llegue y no antes. Y luego tienes que presentarlo para que la DIAN revise que la factura está bien, que coinciden las cantidades con lo que dice la lista de empaque, con lo que tú le estás presentando. Y para que no vaya a haber ningún error, necesitas una persona que lo verifique en origen y que te certifique que efectivamente de aquí de China están saliendo 350 unidades. El error en las cantidades puede dar causal a una aprehensión, como dice la doctora Manuela, que es una medida cautelar para que luego usted pueda solucionar el chicharrón, pero luego viene un costo de bodegajes mientras usted soluciona. Imagínese yo con 400 cajas en Zona Franca pagando todos los días 800,000 pesos en bodegajes todos los días mientras que soluciono el chicharrón. Entonces yo no recomiendo ni un curso para aprender a importar, ni un curso para aprender a hacer procesos de brokeraje en China.
contraten una agencia de aduana buena, un broker bueno, el que me genere más confianza. Pero yo tengo que entender de qué me están hablando ambos espíritus. Cuando la agencia de aduana me cuente a mí la película, yo tengo que entenderla en mi cabeza y que el cuento que la agencia de aduana me eche haga lógica en mi cabeza. ¿Sí? Ah, que las cantidades están mal declaradas, no, que tocó pagar un rescate, no, que tocó pagar una no sé qué, o tocó reajustar la factura. ¿Qué es reajustar la factura? ¿De qué se trata eso? ¿En qué me estoy metiendo? ¿Por qué me están cobrando 7, 8, 9 millones de pesos? Porque mire, yo le digo una cosa, Manuela, y creo que se lo he dicho anteriormente. Tienen muy mala fama las agencias. Y me disculpan los que estén en el en vivo que tengan agencias de aduana, pero tienen mala fama. Porque por un proceso que vale 500.000 pesos le cobran a un cliente 5 millones. Y si el cliente no conoce el proceso, pues paga los 5 millones porque es ignorante de lo que le están hablando. ¿Sí? Lo mismo pasa en China con los trading. El cliente tiene que tener conocimiento de cómo funciona el negocio nuestro de trading y de broker en China para que pueda, digamos, digerir lo que nosotros le estemos diciendo y entender de qué le estamos hablando. Entonces, lo que Manuela enseña es para que usted entienda lo que la agencia de aduana le va a decir. No para que usted se convierta en agente de aduana y comience a hacer importaciones y para que usted comience a hacer compras en China y cosas en China. No, es para que usted entienda de qué le están hablando. Creo que estoy no sé si estoy equivocado, usted me corrige, Manuel. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante. Y a mí me pasó muchas veces, a mí me llamaban los agentes de aduana y me decían, mire, que es que toca, me pasó hace, lo último que hice yo como comerciante de como, póngale usted unos 8 o 9 años. Y me llama la gente y me dice, no, que toca reajustar y entonces toca pagar 24 millones de pesos más de IVA. Y yo dije, en Santísima, páguelos. No sabía, ¿sí? No tenía el conocimiento aduanero que se necesita para yo poder decir, venga, ¿de qué me están hablando? Y entonces los agentes se aprovechan esa situación, la ignorancia del cliente, para pedir y para pedir y para pedir. Y como tú tienes la presión de que el contenedor está en Buenaventura, ¿sí? O sea, usted ya tiene más reversa una churria, ya tiene que entrarlo, ¿sí? Ya eso toca es para adentro, ¿sí me entiende? Entonces, la plata que a usted le pidan en un proceso de aduana, usted la gira. La que le pidan. Le pidieron 10, 20, 15, 30, usted la gira. Y entonces si no la gira porque no tiene la plata, porque le hacen una preliquidación, le hacen una cotización, y yo tengo una agencia de aduana demandada penalmente. Le hacen una factura y le dicen, mire, el proceso le vale 50 millones. Pues resulta que cuando llega el contenedor, no, que es que se subió. Entonces, ese se subió a 70, ¿sí? 70, 75. Tú no le dices, no, espera un momentico, es que usted me cotizó 50 y yo no tengo y no 50. No tengo más. Esa es la plata que yo tengo, yo le cumplo a usted con lo que usted me dijo que había que tener. Ah, no, es que si usted no me entrega los 70, yo no le entrego el contenedor. ¿Eso es legal? Secuestran la mercancía. O sea, a mí eso me parece un secuestro extorsivo. Y una abogada que yo contraté una abogada y una cosa que usted dijo que me pareció brutal. Yo contraté una abogada de familia para una mierda de aduana, ¿sí? Una abogada que hace divorcio y le quita los hijos para dar a las señoras. Para una vaina de aduanas. Entonces me decía la doctora, es que eso no es una extorsión, eso no es un secuestro. Pero es que, yo le decía, pero es que así me siento. Porque es mi capital, porque es mi contenedor, porque es el fruto de mi vida de trabajo. Y entonces esta agencia de aduana me está diciendo que si no le pago, entonces no me entregan la mercancía si yo ya le pagué lo que acordamos. Y lo que me está cobrando fue algo extra que no acordamos. Y entonces legalmente
legalmente ella puede hacer lo que le dé la gana conmigo. Oiga, yo le digo una cosa, Manuela, tenemos tela para cortar. Usted y yo. No, de verdad que sí, las veces que quieras me invitas y con mucho gusto. A mí estos temas pues me encantan y por eso es que lo hago. O sea, yo siento que yo nunca trabajo, a mí me encanta esto. Entonces, pues sí, eso que te pasó con la agencia de aduanas y de hecho una de las cosas que yo más hago es demandar agencias de aduanas. Y claro, todas las agencias, o sea, muchas agencias de aduanas son amigas, pero muchas son como que, qué peligro porque sabemos que ellas no está del lado de nosotros. No, yo siempre voy a estar del lado de los comerciantes. ¿Por qué? Porque el comerciante no sabe nada, por eso contrata a un experto. ¿Y el experto quién es? La agencia de aduanas. ¿Y quién es la obligada legalmente a saber? Porque el decreto 1165, que es el régimen de aduanas, dice que por ley ellas están obligadas a saber todo, todo el régimen de aduanas. Y si me hacen cometer a mí un error, pues entonces ellas tienen que pagar. Y pues la verdad, tienen que pagar. Entonces, cualquier error que ellas les hagan cometer a ustedes, demándenlas. O sea, de verdad tienen todo el derecho de demandarlas porque el que es experto es ellos, no ustedes. Para eso ustedes los están contratando. Ustedes están contratando a un experto en aduanas, que aparte las agencias de aduanas están reguladas en la ley. O sea, no es como una empresa X, no. Está regulada en la ley aduanera. Están vigiladas y habilitadas por la DIAN. Cumplen una función pública aduanera, auxiliar. Así se llama, son funcionarios auxiliares de la DIAN, literal. Son empresas privadas, pero cumplen una función auxiliar del Estado. Entonces ustedes tienen todo el derecho a demandar a una agencia de aduanas cuando les sale con el cuentico. O sea, hay que revisar muchas cosas, obviamente. Si, por ejemplo, el tema de las subpartidas arancelarias, que es lo más importante, o sea, la clasificación de mi producto en el sistema arancelario. Si esa clasificación yo se la delegué a ellos, es que yo no sé cuál es la clasificación. Un comerciante que va a saber que un suplemento dietario se clasifica por el 210690. No tiene ni idea. Pues para eso contrata una agencia de aduanas y la agencia de aduanas no lo clasificó por la 210690, sino que la metió por la 312050, por poner un ejemplo X. Y entonces eso me hizo pagar menos impuestos a mí y al pagar menos impuestos me van a poner una sanción. ¿Por qué voy a tener que pagar eso yo? Si el que cometió el error fue la agencia de aduanas, por Dios. Entonces ya entro en un proceso civil de demanda por responsabilidad civil contractual. Entonces, obvio, o sea, todas las agencias de aduanas hay que hacerlas pagar. De verdad que no es justo que estén haciendo pagar a los comerciantes la inexperiencia del error de ellos, no. Inaceptable. Me salió un caso también con una clienta que le firmó las formalidades aduaneras a la agencia de aduana. Yo en ese caso yo soy el broker. Y yo le conseguí la agencia de aduana, pues como mi trabajo es conseguir la agencia, el transportador, o sea, un forwarder o un freight forwarder lo que hace es conseguir los micos para la foto y ponerlos todos juntos. La agencia de aduana, la naviera, la gente de carga, no hay la bodega en China, el inspector, Yo cojo todos los micos y los pongo en una foto, ese es mi trabajo. Por resulta que un mico me salió jodido y resulta que la agencia de aduana le cobró a la clienta 20 millones de pesos y resulta que le entregó los manifiestos de aduana como si hubiera pagado 9 millones de pesos. Entonces, la clienta le dice, bueno, estos otros 11 que faltan, ¿dónde están las facturas que se pagó? ¿Qué fue lo que pagaron con los 11 que yo deposité? ¿Cuáles fueron los otros pagos? Ah, no, sí, que transporte a Zona Franca, Bogotá, que OTM, que de aduanalización, que las comisiones aduaneras, que pa. Listo. Póngame eso en una factura y deme una factura con IVA. Esta es la hora que no la han entregado, no la quieren entregar. Denúncienla. Y yo con la agencia. Mire, yo lo hice, yo pasé un derecho de petición, yo de sapo, que no tengo nada que ver, pero la clienta es mía. Y yo mandé un derecho de petición. Venga, señores, yo les traje este cliente a ustedes y ustedes le están dando en la cabeza con 11 millones de pesos y no le quieren facturar, ¿sí? ¿Qué pasa? La respuesta fue, legalmente nosotros no estamos obligados a contestarle a usted porque usted no es nadie.
Chao. Dos derechos de petición, dos. Pues yo lo que hice fue decirle al muchacho, le dije, venga, usted no le responde a mi clienta y yo lo bandereo en las redes sociales, mijo. No me queda de otra, usted verá. Yo hago una historia y le mostré, le dije, la historia es mía, las ven 25.000 personas y de las 25.000, 20.000 son comerciantes. Porque a mí no me ven ni estudiantes de universidad, ni yo soy un viejo ya 47 años, a mí una muchacha ya no me sigue. A mí no me siguen sino comerciantes del comercio. ¿Sí? Yo ya con este cuerpito piscinero, eso era antes. Yo ya influencer no soy, yo bonito no soy. Entonces a mí no me siguen sino comerciantes. Ah, que vamos a hablar, que no es que ahí fue más o menos. Pero ahí tengo eso y a mí, y yo como yo soy el responsable porque es mi clienta, porque yo la traje, porque yo la presenté, porque yo fui el que le organicé la foto, ¿sí? Y bueno, y digamos que profesionalmente me siento obligado a pelear por ella, ¿sí? Y No, y el ella, problema es, ella te podría demandar a ti, porque ella te sí, contrató y para que tú contrataras a los micos. Entonces, exacto, tú tienes que curar en salud y demostrarle a la DIAN, en este caso, o al juez, dependiendo cuál de las dos entidades, que tú hiciste una actuación de un buen profesional, que tú no fuiste negligente, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer dentro de tu alcance para solucionarle a la persona. De esa manera no va a haber como una responsabilidad de parte tuya en ese sentido. Pero entonces ahí la agencia de aduanas es verdad, no está obligada a responderte a ti porque tú no eres cliente de la agencia de aduanas. Ese mismo derecho de petición, ponlo a nombre de tu clienta, que lo firme tu clienta y que lo mande tu clienta. Y si no le responden, pues ahí coloquen un parrafito de si ustedes no me responden, voy a denunciarlos ante la DIAN. Porque es que ustedes me tienen que responder por la plata que yo les entregué. Al menos pues, sí. factúrenme. No, yo sí, tengo responsabilidad de todo tipo. Incluso yo le dije a la clienta, le dije, miren, yo le respondo. O sea, yo no, yo soy o sea, yo llevo 27 años en el comercio porque salgo, porque respondo, porque doy cara, ¿sí? Yo, yo me atrevo a salir en un en vivo ante 1.500 personas, 2.000 personas durante 10 años que llevo haciendo estos en vivos. Yo llevo 10 años haciendo estos en vivos. Yo me atrevo a hacer un video en redes sociales, a dar la cara. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida he salido y he puesto la cara y he respondido. Sea por error mío o sea por error de alguien que yo presenté, pero siempre he cogido el toro por los cachos y he llamado a la persona y le he dicho, venga, hablemos, cuadremos, yo respondo qué hay que hacer, venga, yo soluciono, venga, yo, sí. Y la gran mayoría de veces, Manuela, la gran mayoría de veces han sido por procesos en aduana que no tienen nada que ver conmigo. Que yo puse una agencia de aduana en Colombia, en Buenaventura, en el aeropuerto, y enredaron la mercancía y metieron al cliente en un problema y resulto yo respondiendo por esa situación. Afortunadamente, en los 15 años que llevo haciendo este trabajo, no ha pasado sino una que otra vez contado con los dedos de la mano. Afortunadamente, pero cuando ha pasado, yo he salido y he respondido. Me ha tocado con plata. Aquí una caja a una bodega de China se le perdió una caja. Aquí, al forwarder. Hicimos un grupo con el forwarder y el forwarder le dice al cliente, no, se me perdió y haga lo que quiere. ¿Qué me tocó a mí decirle al cliente? Venga, ¿cuánto vale esa caja? ¿Cómo hacemos? Venga, yo le respondo, venga, yo le resuelvo. Qué pena con usted, hermano. Y así mismo es toda esta película. O sea, haga lo que quiera. Y punto, se perdió. Ya. Entonces, Manuela, me agradó mucho conocerla, que usted me hubiera acompañado en este en vivo, que yo poder presentársela a mi público, que no es muy grande, pero pues ahí hemos hecho algunas cositas y que mucha gente pueda tener acceso a usted, que es importantísimo que un comerciante tenga el teléfono de Manuela. Eso es fundamental, fundamental. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Si quieres decir algo para cerrar el en vivo, con mucho gusto. Sí, no, lo único
es, por favor, pues desde que ustedes tengan todo documentado, créanme que no van a tener por qué estar asustados con la DIAN. Importar es fácil siempre que lo hagan bien, asesórense. Hay personas que pues llevamos toda nuestra vida estudiando esto, lo conocemos, sabemos cómo funciona, sabemos cómo no funciona también. Entonces es mejor que se asesoren. Sale muy barato hoy en día pagar una asesoría. Si no es conmigo, una agencia de aduanas, pero pongan en Google abogado aduanero en Colombia y les van a salir una cantidad. Están las firmas grandes, Araujo Ibarra, Gómez Pinzón, o sea, mejor dicho, o sea, no se varen por abogado aduanero. No somos tantos, pero somos suficientes para atender en el mercado a la gente. Y que por favor ustedes estén siempre de la mano de una persona que les pueda explicar cómo funcionan sus procesos de importación. Lo que tú decías, no es que ellos vayan a hacer el proceso directamente, sino que ellos con la asesoría que uno les da, sepan cuando la agencia de aduanas o la DIAN les esté hablando de algo, entiendan qué es lo que les están diciendo y no se dejen enredar. Es eso, porque aquí hay mucho enredador, hay mucho contrabandista, hay mucho corrupto. Entonces hay que hacer las cosas, hay que saber cómo defenderse frente a, por ejemplo, las cosas de, me ajustaron el valor y entonces pague. No, espere, ¿cómo así? ¿Cierto? Existe una norma del tema de valoración aduanera, por Dios, entonces me defiendo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y todo lo que quieras hablar desde el punto de vista legal del proceso de importación, aquí estoy con muchísimo gusto. Ya saben dónde me consiguen, búsquenme como Manuela Aduanera en cualquier lado. En mi Instagram me encuentran el link para la asesoría. Es autogestionada y cuando nos veamos me cuentan todos los chicharrones y resolvemos. Entonces, no se preocupen que yo soy muy cercana, siempre respondo. Cualquier cosa que tú necesites también, de verdad, con muchísimo gusto. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esos procesos desde el punto de vista legal y estar prevenidos de la DIAN. Ya, es eso. Manuela Aduanera, búsquela en Instagram, Manuela Aduanera. Es un contacto que hay que seguir es ya. Si usted es comerciante, no tiene Manuela Aduanera ahí, papi, apague y vámonos. Oiga, Manuela, yo le voy a dejar a la gente le voy a contar el próximo tema del que vamos a hablar, y es el tema en el que usted es una especialista, una maestra, porque he consumido todo su material y todo su contenido, y le digo una cosa, usted es una maestra en el siguiente tema, y lo voy a dejar aquí en punto, para que la gente quede picadita. Oiga, Manuela es experta en contratos internacionales. Si usted va a hacer una compra por Alibaba y usted va a comprar una importación en China, Manuela es experta en contratos internacionales para que no le den en la cabeza hacer un contrato con la fábrica, hacer un contrato con el proveedor. Es experta en eso. Y en el próximo en vivo vamos a tocar ese tema. La plataforma de estudios Dios los virtuales perdone en a temas todos. fiscales, Muchas gracias. aduaneros, Ay, cambiarios ay, y de ay. comercio Nos vemos. exterior. Chao, Ingresa ahora y pescado. ábrete a Chao, nuevas Manuela. oportunidades. Chao, gracias. Chao.